Me llamo Teresa Robles, tengo 71 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que había visto de todo. Crié a 3 hijos en las calles polvorientas de Guadalajara. Trabajé desde los 14 años en lo que fuera necesario, y pensé que ya nada podría sorprenderme ni quebrarme. Pero estaba equivocada, porque nada, absolutamente nada en mis 71 años de vida, me preparó para el día en que tuve que demostrarle a mi propia hija que su instinto materno estaba fallando, que su confianza estaba mal depositada y que su bebé, mi nieto precioso, estaba sufriendo bajo el cuidado de alguien en quien ella confiaba ciegamente. Esta historia que voy a contarles no es sobre venganza ni sobre tener razón, es sobre algo mucho más importante: proteger a quien no puede defenderse. Aunque eso signifique enfrentar a tu propia hija, aunque signifique que te llamen anticuada, exagerada, entrometida. Porque cuando se trata de un niño inocente, no hay orgullo que valga, no hay relación familiar que importe más que su seguridad. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, aunque me costara la relación con Mariana para siempre, lo haría sin pensarlo 2 veces. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirles un favor enorme. Sé que ustedes están aquí buscando historias reales, experiencias que los hagan reflexionar. Y eso es exactamente lo que compartimos en este canal, de forma completamente gratuita. Pero para que estas historias lleguen a más personas que puedan necesitarlas, necesito su apoyo. Les pido por favor que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que compartimos aquí. También, si pueden darle like a este video, me ayudarían muchísimo, porque ese simple gesto de 1 segundo hace que YouTube nos recomiende a más personas. Y me encantaría saber qué piensan de esta historia, así que déjenme un comentario contándome qué les parece y de qué ciudad o país nos están viendo. Cada suscripción, cada like, cada comentario hace que este canal crezca y que podamos llegar a más personas con estas historias de vida. Les agradezco de todo corazón su apoyo, porque sin ustedes, nada de esto sería posible. Nací en 1953, en un barrio humilde del sur de Guadalajara que ya ni existe como yo lo recuerdo. Mis padres eran gente trabajadora, de esas familias que nunca tuvieron mucho, pero que siempre supieron compartir lo poco que tenían. Mi papá, Ezequiel Robles, trabajaba como albañil, y mi mamá, Refugio, lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 7 hermanos, yo la 4ª de la fila, y crecimos en una casita de adobe con piso de tierra que mi papá construyó con sus propias manos en un terreno que apenas alcanzó a comprar después de años de ahorro. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente, y sobre todo, teníamos el cuidado y la atención de una familia unida. Recuerdo que mi mamá siempre nos decía que en esta vida lo más importante era cuidar a los niños, porque ellos no pueden defenderse solos, porque son como plantitas tiernas que necesitan agua, sol y protección para crecer derechas. Ella nos vigilaba con ojos de águila a todos, no de forma asfixiante, pero sí con esa atención constante que solo una madre de verdad puede dar. Sabía cuando uno de nosotros estaba triste, aunque no dijéramos nada. Sabía cuando algo andaba mal, aunque intentáramos ocultarlo. Esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de leer las señales que otros ignoraban, fue algo que yo heredé de ella, y que años después resultaría crucial en la historia que les estoy contando. Crecí en una época muy diferente a la de ahora. En los años 60 y 70, las calles de Guadalajara todavía conservaban ese aire provinciano, esa tranquilidad donde todos los vecinos se conocían y se cuidaban mutuamente. Los niños jugábamos en la calle hasta que oscurecía, y nuestras madres solo tenían que asomarse a la puerta para vigilarnos. Había una sensación de comunidad, de confianza mutua, que ahora parece haberse perdido. Pero incluso en aquella época de aparente inocencia, mi mamá nunca bajaba la guardia.
Siempre nos decía que había que desconfiar, que no todos eran lo que parecían, que había gente mala escondida detrás de sonrisas amables. Yo estudié solo hasta la secundaria. En aquellos tiempos, para una mujer de familia humilde, llegar hasta ese punto ya era un logro. A los 16 años empecé a trabajar como dependienta en una tienda de telas en el centro de Guadalajara. Me levantaba a las 5 de la mañana para alcanzar el camión que me llevaba al trabajo y regresaba a casa cuando ya había oscurecido. El sueldo era poco, pero yo se lo entregaba completo a mi mamá y ella me devolvía apenas unos pesos para mis gastos personales. Así funcionaban las cosas entonces, y nadie se quejaba porque todos entendíamos que la familia era primero. Conocí a Roberto, mi esposo, cuando tenía 20 años. Él trabajaba como mecánico en un taller cerca de la tienda de telas, y todos los días pasaba caminando frente al aparador donde yo acomodaba las telas. Durante meses nos vimos a través del cristal, hasta que un día él se atrevió a entrar con la excusa de comprar un pedazo de tela para que su mamá le remendara un pantalón. Yo sabía que era puro cuento, pero me hizo gracia su timidez, su manera torpe de intentar platicar conmigo mientras fingía examinar las telas, como si supiera algo del asunto. Empezamos a platicar, luego a encontrarnos los domingos en la plaza, siempre con mi mamá de chaperona a una distancia prudente. Y 2 años después, nos casamos en la parroquia de San Juan de Dios. Roberto era un hombre bueno, trabajador, de esos que jamás faltaban un día al trabajo y que entregaban su sueldo completo cada quincena. No era romántico ni expresivo, pero demostraba su amor de otras maneras, asegurándose de que nunca nos faltara nada, arreglando todo lo que se descomponía en la casa, velando por nuestra seguridad. Tuvimos 3 hijos. Primero llegó Jorge, luego Mariana, y finalmente el más chiquito, Daniel. Los criamos en una casita que rentábamos en la colonia Mezquitán, un barrio de clase trabajadora donde la mayoría de los vecinos estaban en nuestra misma situación económica. Mariana, mi segunda hija, siempre fue especial para mí. No porque la quisiera más que a mis otros hijos, sino porque desde chiquita mostraba una determinación y una inteligencia que me recordaban a mi propia madre. Era aplicada en la escuela, responsable, cuidadosa con sus cosas. Mientras sus hermanos salían a jugar y regresaban con la ropa sucia y las rodillas raspadas, ella se quedaba en casa leyendo o ayudándome con las labores domésticas. Yo estaba orgullosa de ella, de verla crecer como una niña sensata y bien portada. Cuando Mariana terminó la preparatoria, algo que ya era inusual en nuestra familia, le dije a Roberto que teníamos que hacer un esfuerzo para que estudiara una carrera. Él no estaba muy convencido. Pensaba que era tirar el dinero porque de todas formas se iba a casar y a dedicarse a su familia. Pero yo insistí. Había visto demasiadas mujeres de mi generación atrapadas en matrimonios infelices, sin poder salir porque no tenían cómo mantenerse solas. No quería eso para mi hija. Quería que tuviera opciones, que pudiera elegir su vida, no que la vida la eligiera a ella. Así que Mariana estudió contaduría en la Universidad de Guadalajara, trabajando medio tiempo como recepcionista para ayudar con los gastos. Se recibió a los 23 años, y yo lloré de orgullo el día de su graduación. Era la primera persona en nuestra familia que tenía un título universitario. Pronto consiguió un buen trabajo en una empresa de productos de limpieza, y ahí conoció a Fernando, un ingeniero industrial que trabajaba en la misma compañía. Se casaron cuando ella tenía 28 años, una edad que todos considerábamos tardía para una mujer en aquellos tiempos, pero que, ahora entiendo, era perfecta. Ya tenía su carrera establecida, ya sabía lo que quería, ya no dependía de nadie. Roberto falleció hace 10 años, de un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Yo quedé viuda a los 61 años, sola en la casita que finalmente habíamos logrado comprar después de años de rentar. Mis hijos ya estaban grandes, casados
con sus propias vidas. Jorge vivía en León con su familia, Daniel en Puerto Vallarta, y solo Mariana se había quedado en Guadalajara. Ella y Fernando vivían en una zona bonita de la ciudad, en un fraccionamiento privado de esos, con caseta de vigilancia y jardines bien cuidados, muy diferente a los barrios donde yo había pasado mi vida. Cuando Mariana quedó embarazada a los 39 años, después de varios años intentándolo, toda la familia celebramos como si fuera un milagro. Y en cierto modo lo era. Ella había visitado doctores, había hecho tratamientos, había llorado tantas veces pensando que nunca podría ser madre. Y de pronto, cuando ya estaba resignándose, llegó la noticia del embarazo. El bebé, un niño al que llamaron Mateo, nació sano y hermoso en febrero del año pasado. Yo estuve en el hospital durante todo el parto, esperando afuera con Fernando, rezando para que todo saliera bien. Cuando finalmente me dejaron pasar a conocer a mi nieto, sentí algo que no había sentido desde que nacieron mis propios hijos. Ese amor instantáneo y absoluto que no necesita explicación ni justificación. Los primeros meses, Mariana estuvo en casa cuidando a Mateo. Había pedido su licencia de maternidad y estaba completamente dedicada al bebé. Fernando trabajaba largas horas, así que yo iba a visitarla casi todos los días para ayudarle con lo que necesitara. Le llevaba comida preparada, la ayudaba con la limpieza, me quedaba con el bebé para que ella pudiera darse un baño largo o descansar un rato. Eran días agotadores pero felices, llenos de esa alegría que solo un bebé nuevo puede traer a una familia. Pero cuando Mateo cumplió 4 meses, la licencia de Mariana se terminó y ella tuvo que regresar al trabajo. Fernando ganaba bien, pero ella también tenía un buen puesto. Y además le gustaba trabajar, le daba identidad, propósito. No era de esas mujeres que podían quedarse en casa conformes, solo con ser mamás. Necesitaba ambas cosas, su carrera y su maternidad. Yo lo entendía perfectamente, aunque una parte de mí, la parte anticuada que todavía vivía en 1970, pensaba que lo mejor era que se quedara en casa con su bebé. Pero me callé, porque ya no eran mis tiempos, y las decisiones eran de ella. El problema era, ¿quién iba a cuidar a Mateo? Yo me ofrecí inmediatamente. Les dije que podía mudarme con ellos unos meses, o que llevaran al bebé a mi casa durante el día. No me costaba nada, y además me encantaría pasar todo el día con mi nieto. Pero Mariana dijo que no, que yo ya había criado a mis hijos, que ya merecía descansar, que además su casa estaba muy lejos de la mía, y sería muy complicado logísticamente. La verdad es que sentí un poco de rechazo, aunque traté de no demostrarlo. Luego Fernando propuso contratar una niñera, alguien profesional que viniera a la casa durante el día a cuidar al bebé. Ahí fue cuando empezó todo. Mariana empezó a buscar niñera con la misma dedicación con la que hacía todo en su vida. Pidió recomendaciones, revisó perfiles en línea, contactó agencias especializadas. Yo le sugerí que mejor buscara a alguna vecina de confianza, alguna señora mayor del rumbo que tuviera experiencia con niños, pero ella insistió en que quería a alguien con referencias profesionales, con estudios, con certificados. Decía que los tiempos habían cambiado, que ahora había que buscar personas capacitadas, no solo alguien que hubiera criado hijos. Yo no dije nada, pero por dentro pensaba que ningún certificado sustituye el instinto y el cariño genuino que una abuela o una vecina de confianza pueden dar. Después de entrevistar a varias candidatas, Mariana eligió a una muchacha de 26 años llamada Brenda. Venía muy bien recomendada de una agencia que se especializaba en cuidado infantil. Tenía un diploma de puericultura de no sé qué escuela y había trabajado con otras 2 familias antes. Mariana estaba encantada con ella. Me contaba que Brenda era muy profesional, muy limpia, muy responsable, que hablaba con propiedad sobre desarrollo infantil
y métodos de estimulación temprana. A mí me presentaron a Brenda la semana antes de que Mariana regresara al trabajo, y desde el principio algo no me cuadró con esa muchacha. No puedo explicar exactamente qué era. Era bonita, eso sí, delgada, con el cabello siempre perfectamente alisado y maquillaje impecable. Vestía de forma profesional, con blusas discretas y pantalones de vestir. Hablaba con educación, sonreía en los momentos apropiados, respondía todas las preguntas de Mariana con seguridad y conocimiento. En el papel era perfecta, pero sus ojos me decían otra cosa. Cuando cargaba a Mateo, lo hacía con eficiencia pero sin ternura, como quien carga un paquete que hay que transportar de un lugar a otro. Cuando el bebé lloraba, su expresión no mostraba preocupación, sino fastidio apenas disimulado. Y cuando creía que nadie la estaba viendo, su sonrisa se desvanecía como pintura bajo la lluvia, dejando ver un rostro frío, inexpresivo, casi resentido. Le mencioné mis dudas a Mariana un día que estábamos solas en la cocina, mientras Brenda atendía al bebé en la sala. Le dije, con mucho cuidado, que tal vez sería bueno seguir buscando, que esa muchacha no me daba buena espina, que sentía algo raro con ella. Mariana me miró como si hubiera dicho el mayor disparate del mundo. Me explicó, con esa paciencia condescendiente que usan los hijos cuando piensan que sus padres ya están viejos y fuera de onda, que Brenda era profesional, que tenía excelentes referencias, que sabía perfectamente lo que hacía. Me dijo que yo estaba acostumbrada a otra época, a otras costumbres, y que ahora las cosas se hacían diferente, que no podía juzgar a alguien solo por una corazonada. Intenté insistir, pero ella me cortó. Me dijo, y estas palabras se me quedaron grabadas como con fuego: «Mamá, yo sé que tú quieres lo mejor para Mateo, pero tienes que confiar en mi criterio. Ya no eres tú quien toma las decisiones sobre mi hijo. Soy yo». Sentí como si me hubieran dado una cachetada. No porque fuera grosera, porque no lo fue, sino porque tenía razón. Ya no era mi decisión. Era su hijo, su responsabilidad, su vida. Yo solo era la abuela. Y las abuelas opinan cuando se les pide, no cuando quieren. Así que me callé y dejé que contratara a Brenda. Las primeras semanas parecía que todo iba bien. Mariana regresaba del trabajo y encontraba a Mateo bañadito, con su pañal limpio, su ropa impecable. La casa estaba ordenada, los biberones esterilizados y listos para el día siguiente. Brenda le daba reportes detallados de todo. Cuánto había comido el bebé, cuántas veces había hecho popó, cuánto tiempo había dormido en cada siesta. Mariana estaba feliz, convencida de haber tomado la decisión correcta. Me mandaba mensajes contándome lo bien que todo funcionaba, lo profesional que era Brenda, lo tranquila que ella se sentía en el trabajo sabiendo que su bebé estaba en buenas manos. Yo seguía visitándolos 2 o 3 veces por semana, generalmente por las tardes cuando ya Mariana había llegado del trabajo. Intentaba no coincidir con Brenda, en parte porque no quería crear tensión, en parte porque la presencia de esa muchacha me provocaba una incomodidad que no sabía cómo explicar. Cuando ocasionalmente coincidíamos, ella era siempre correcta conmigo, cordial, respetuosa. Pero yo seguía sintiendo ese algo indefinido que me ponía en alerta. Un martes de agosto, llegué a visitar a Mariana más temprano de lo usual. Había ido al médico esa mañana para un chequeo de rutina, y como salí temprano, decidí pasar a ver a mi nieto antes de regresar a casa. Toqué el timbre y Brenda abrió la puerta con Mateo en brazos. El bebé, que normalmente se alegraba al verme y estiraba sus bracitos hacia mí, en esta ocasión se quedó quieto, sin reaccionar, con una expresión que solo puedo describir como ausente. Le comenté a Brenda que el niño se veía raro, y ella me aseguró que estaba perfectamente bien, que solo tenía sueño porque acababa de despertar de su siesta. Pero cuando me acerqué a cargarlo, noté algo que me heló la sangre.
En el bracito izquierdo de Mateo, justo arriba del codo, había 3 pequeños moretones redondos, del tamaño de las yemas de los dedos, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Le pregunté a Brenda qué le había pasado al niño, y ella, sin pestañear, me explicó que el bebé se había golpeado con el barandal de la cuna cuando ella lo estaba sacando para cambiarle el pañal. Sonaba razonable, pero algo en su tono, en la rapidez de su respuesta, me hizo dudar. Cuando Mariana llegó esa tarde, le mostré los moretones. Esperaba que se alarmara, que cuestionara a Brenda, que al menos se preocupara un poco. Pero mi hija revisó el bracito de Mateo con calma. Escuchó la explicación de Brenda sobre el golpe con el barandal y me dijo que era normal que los bebés se golpearan, que tenían la piel muy delicada y se les hacían moretones con facilidad. Intenté argumentar que esos moretones parecían marcas de dedos, no de un golpe, pero ella me interrumpió con fastidio. Me dijo que ya estaba otra vez con mis desconfianzas, que no podía estar siempre buscando problemas donde no los había, que Brenda le había dado una explicación perfectamente lógica. Me fui de su casa sintiéndome pequeña, tonta, como una vieja paranoica que ve peligros imaginarios en todas partes. Tal vez Mariana tenía razón, tal vez yo estaba exagerando, viendo cosas que no existían, dejándome llevar por una antipatía irracional hacia una muchacha que solo estaba haciendo su trabajo. Durante días intenté convencerme de eso. Intenté callar esa vocecita interior que me decía que algo andaba mal. 2 semanas después, volví a notar algo extraño. Mateo, que antes era un bebé risueño y activo, parecía cada vez más apagado. Cuando yo llegaba a visitarlo, tardaba en reconocerme, en reaccionar. No extendía los brazos para que lo cargara como antes. Se quedaba quieto, mirando al vacío, como si estuviera en otro mundo. Le comenté mi preocupación a Mariana, y ella me explicó que el pediatra había dicho que era una etapa normal del desarrollo, que los bebés atravesaban periodos de más y menos actividad. Además, agregó con cierta molestia, Brenda le había comentado que yo llegaba muy seguido y que eso podía estar alterando la rutina del bebé. Sentí otra puñalada. Ahora resultaba que yo, la abuela, era un problema. Una interferencia en la perfecta rutina que Brenda había establecido. Mariana me sugirió, con la misma paciencia condescendiente de siempre, que espaciara más mis visitas, que le diera al bebé tiempo de adaptarse a su nueva dinámica. Acepté porque no quería discutir, porque no quería parecer la suegra entrometida que todos temen, porque pensé que tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Reduje mis visitas a 1 vez por semana. Cada vez que iba, Mateo se veía más distante, más callado. Ya no balbuceaba como antes, ya no jugaba con sus manos, ya no seguía los objetos con la mirada con esa curiosidad típica de los bebés. Cuando se lo mencionaba a Mariana, ella me decía que estaba exagerando, que consultara con el pediatra si tenía dudas, pero que dejara de estar inventando problemas. Fernando, mi yerno, ni siquiera opinaba. Confiaba ciegamente en el criterio de Mariana y respaldaba todas sus decisiones sin cuestionarlas. Un día de septiembre llegué a la casa de Mariana sin avisar. Había salido a hacer unas compras cerca de su fraccionamiento y decidí pasar aunque no fuera mi día de visita. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abrió. Saqué la llave que Mariana me había dado para emergencias, pensando que tal vez Brenda estaba en el baño o en el cuarto con el bebé y no escuchaba el timbre. Abrí la puerta despacio y entré en silencio para no asustarlas. La casa estaba extrañamente callada. Ni ruido de tele, ni voces, ni llanto de bebé. Caminé hacia la sala y no encontré a nadie. Subí las escaleras hacia los cuartos y cuando me acercaba al cuarto de Mateo, escuché algo que me erizó cada pelo del cuerpo. Era la voz de Brenda, pero no la voz profesional y dulce que usaba cuando Mariana estaba presente. Era una voz áspera, frustrada,
llena de rabia contenida. Estaba diciendo, en un tono amenazante: ¿no vas a callarte? ¿No? Pues aguántate entonces. Me asomé por la rendija de la puerta entreabierta, y lo que vi me quitó el aliento. Brenda tenía a Mateo en la cuna, pero no lo estaba arrullando ni consolando. Lo estaba ignorando mientras revisaba su celular, y el bebé lloraba con ese llanto desesperado que rompe el corazón. Cada vez que el llanto subía de tono, Brenda volteaba hacia la cuna con expresión de furia y le gritaba que se callara, que estaba harta de sus chillidos, que si no se callaba lo iba a dejar ahí todo el día. Empujé la puerta con fuerza y entré. Brenda casi se cae del susto. Su cara pasó del enojo al pánico en un segundo, y luego intentó componerse, poniendo su sonrisa profesional. Me preguntó qué hacía ahí, que no sabía que vendría de visita hoy. Le respondí, intentando controlar mi voz temblorosa, que tenía llave y que podía venir cuando quisiera. Cargué a Mateo, que seguía llorando, y lo acuné contra mi pecho. Brenda empezó a darme explicaciones, que el bebé había estado muy irritable todo el día, que tal vez le estaban saliendo los dientes, que ella solo se había frustrado un momentito, pero que jamás le haría daño. No le creí ni una palabra, pero sabía que si la acusaba directamente sin pruebas, Mariana me llamaría loca, exagerada, paranoica. Así que solo le dije que se podía ir temprano ese día, que yo me quedaría con el bebé hasta que llegara Mariana. Brenda dudó, pero finalmente aceptó, tomó sus cosas y se fue. Yo me quedé con Mateo en brazos, meciéndolo, cantándole bajito, sintiendo cómo su llanto se calmaba poco a poco. Cuando Mariana llegó esa tarde, le conté lo que había visto y escuchado. Esperaba que finalmente me creyera, que reaccionara, que despidiera a esa mujer en el acto, pero no fue así. Mariana escuchó mi relato con escepticismo visible. Me preguntó si estaba segura de lo que había oído, si tal vez no había malinterpretado la situación. Le dije que no, que lo había escuchado claramente, que Brenda le estaba gritando al bebé, que la había visto ignorándolo mientras él lloraba desesperado. Mariana suspiró con cansancio y me dijo que todos los cuidadores se frustraban a veces, que era normal, que lo importante era que Brenda nunca le había hecho daño físico al bebé. Le recordé los moretones. Me dijo que eso ya lo habíamos hablado, que había sido un accidente. Le dije que Mateo cada vez estaba más apagado, más distante. Me respondió que era su etapa de desarrollo. Le supliqué que al menos pusiera atención, que observara más de cerca a Brenda, que considerara otras opciones. Y ahí fue cuando explotó. Me dijo que estaba harta de mis acusaciones infundadas, de mi desconfianza constante, de mi actitud negativa hacia Brenda. Me llamó exagerada, entrometida. Me dijo que vivía en el pasado y que no entendía las dinámicas modernas del cuidado infantil. Me reclamó que había llegado a su casa sin avisar, que había invadido su privacidad, que había asustado a la niñera. Terminó diciéndome que necesitábamos un tiempo sin vernos, que yo necesitaba procesar que ya no era mi bebé el que estaba en juego, que tenía que aceptar que ella era la madre ahora y que sus decisiones eran las que contaban. Salí de esa casa llorando, no de rabia, sino de impotencia, de ese dolor profundo que solo una madre puede sentir cuando su hija la rechaza, cuando le cierra la puerta, cuando invalida sus preocupaciones. Pero más que el dolor por mí, sentía terror por Mateo, porque yo sabía, con esa certeza que solo dan los años y la experiencia, que algo malo estaba pasando. Y nadie me creía. Durante 3 semanas no visité a Mariana. Respetaba su petición de espacio, pero cada día me levantaba pensando en mi nieto, preguntándome cómo estaría, si Brenda lo seguiría tratando mal cuando nadie la veía. Mariana no me llamaba, y yo tampoco la llamaba a ella. Era un silencio doloroso, pesado, lleno de cosas no dichas. Fernando me mandó un mensaje a la semana, diciendo que todo estaba bien,
que no me preocupara, que Mariana solo necesitaba un tiempo. Pero yo no podía dejar de preocuparme. Era más fuerte que yo. Una noche, acostada en mi cama, incapaz de dormir, recordé algo que había visto en un reportaje de televisión hacía unos meses. Hablaban de unas cámaras pequeñas que la gente instalaba en sus casas para vigilar, para monitorear lo que pasaba cuando no estaban. Las llamaban cámaras de seguridad o algo así. En el reportaje mostraban cómo algunos papás las ponían en los cuartos de sus bebés para vigilar a las niñeras. Y habían descubierto cosas terribles: maltrato, negligencia, cosas que jamás habrían sabido si no fuera por esas cámaras. La idea se me quedó pegada en la cabeza. ¿Y si yo pudiera instalar una cámara en el cuarto de Mateo? ¿Y si pudiera grabar lo que Brenda hacía cuando estaba sola con el bebé? No para invadir la privacidad de nadie, sino para proteger a un niño que no podía defenderse. Pero había varios problemas con esa idea. Primero, no sabía ni cómo funcionaban esas cámaras, ni dónde comprarlas. Segundo, necesitaría entrar a la casa de Mariana sin que nadie se diera cuenta para instalarla. Y tercero, era probable que Mariana se enojara todavía más si se enteraba. Pero cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que tenía que hacerlo. No por terquedad, no por querer tener razón, sino porque un niño inocente podía estar sufriendo, y yo era la única que parecía verlo. Al día siguiente fui a visitar a don Héctor, mi vecino de 3 casas más abajo. Héctor tenía 78 años, era viudo, y había trabajado toda su vida como técnico en electrónica. Ahora jubilado, se dedicaba a reparar aparatos para mantenerse ocupado. Si alguien podía ayudarme con esto, era él. Toqué a su puerta y me recibió con su sonrisa amable de siempre, ofreciéndome café y pan dulce. Le dije que necesitaba su ayuda con algo delicado y le conté, sin dar demasiados detalles, que sospechaba que la niñera de mi nieto no lo trataba bien, pero que nadie me creía. Don Héctor me escuchó con atención, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, me dijo que él también había tenido una situación similar hacía años con uno de sus nietos, y que entendía perfectamente mi angustia. Me preguntó qué tenía pensado hacer, y le expliqué mi idea de la cámara. Se quedó pensativo un momento, y luego asintió. Me dijo que podía conseguirme una cámara pequeña, de esas que se conectan por internet y que graban todo el tiempo. Me explicó que tendríamos que instalarla en un lugar discreto del cuarto del bebé, que necesitaría estar conectada a la electricidad y al wifi de la casa, y que yo podría ver las grabaciones desde mi celular. Le pregunté cuánto costaría y cuánto tiempo le tomaría conseguirla. Me dijo que tenía un contacto que vendía ese tipo de equipos y que probablemente podría tenerla en 2 o 3 días. En cuanto al costo, me dijo que no me preocupara, que él tenía algunos ahorros y que considerara esto su contribución para proteger a un niño. Intenté insistir en pagarle, pero fue inflexible. Solo me pidió que tuviera mucho cuidado, que si íbamos a hacer esto, teníamos que hacerlo bien, porque si Brenda o Mariana descubrían la cámara antes de que tuviéramos evidencia, todo se complicaría. Pasaron 4 días de espera angustiosa. Durante ese tiempo, Mariana me mandó un mensaje diciendo que ya había pasado suficiente tiempo, que podía volver a visitarlos si quería, pero que por favor no volviera a cuestionar a Brenda. Le respondí que sí, que iría a visitarlos pronto, que me alegraba que pudiéramos volver a vernos. Pero no fui de inmediato. Estaba esperando a don Héctor. El viernes por la tarde don Héctor tocó a mi puerta con una bolsita de plástico en la mano. Dentro había una cajita blanca del tamaño de una cajetilla de cigarros, con un lente pequeñito apenas visible. Me explicó que era una cámara Wi-Fi que grababa en alta definición, que tenía visión nocturna por si acaso, y que podía grabar hasta en una memoria interna de 32 gigas, lo que significaba varios días de grabación continua. Me enseñó cómo funcionaba, cómo descargar la aplicación en mi celular,
cómo conectarla al wifi, cómo ver las grabaciones en tiempo real o revisar lo que ya había grabado. Yo, que apenas sabía usar el WhatsApp en mi celular, me sentía completamente perdida con toda esa tecnología. Pero don Héctor fue paciente. Me hizo practicar varias veces. Me escribió instrucciones paso a paso en una hojita. Se aseguró de que yo entendiera bien cómo funcionaba todo. Luego me dijo que ahora venía la parte difícil: instalarla en el cuarto de Mateo sin que nadie se diera cuenta. Le conté que tenía llave de la casa de Mariana y que Brenda trabajaba de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana Mariana y Fernando se encargaban del bebé ellos mismos. Así que pensé que el mejor momento sería un sábado o domingo, cuando ellos salieran a hacer alguna diligencia o a pasear. Podría ofrecerme a quedarme cuidando a Mateo y, mientras estuviera sola en la casa, instalar la cámara. Don Héctor me advirtió que tenía que encontrar un lugar discreto, donde la cámara pudiera captar bien toda la habitación, pero donde Brenda no la notara. Me sugirió ponerla arriba de un librero, entre unos peluches o adornos, apuntando hacia la cuna. Revisamos juntos fotos que yo tenía en mi celular del cuarto de Mateo, buscando el mejor lugar. Finalmente decidimos que lo ideal sería el librero que estaba en la esquina opuesta a la cuna. Ahí Mariana tenía varios peluches grandes y algunos libros infantiles. Podríamos camuflar la cámara entre los peluches de manera que quedara apuntando directamente a la cuna y a la mayor parte del cuarto. El siguiente paso era conseguir la contraseña del wifi de Mariana. Sin eso, la cámara no funcionaría. Le mandé un mensaje casual preguntándole cuál era su wifi, con la excusa de que cuando fuera a visitarlos, quería conectarme para mostrarle unas fotos a Fernando que le quería mandar, pero que no le cabían por WhatsApp. Ella me mandó la contraseña sin sospechar nada. Mateo 2024. Todo estaba listo. Solo necesitaba la oportunidad perfecta. Llegó el sábado siguiente. Le marqué a Mariana por la mañana para preguntarle cómo estaban. Me dijo que bien, que estaban en casa relajándose. Le pregunté si tenían planes para el día y me comentó que en la tarde iban a ir al centro comercial a comprar unas cosas para el bebé. Le ofrecí, intentando sonar casual, quedarme cuidando a Mateo para que ellos pudieran ir tranquilos, sin andar cargando con el niño y toda su pañalera. Dudó un momento, pero luego aceptó. Me dijo que pasarían por mí a las 4 de la tarde. Preparé todo con cuidado. Metí la cámara en mi bolsa, junto con las instrucciones que don Héctor me había escrito. También metí mi cargador de celular como pretexto por si necesitaba conectar algo a la luz sin levantar sospechas. Cuando Mariana y Fernando llegaron por mí, subí al carro intentando actuar con la mayor normalidad posible. Durante el trayecto platicamos de cosas triviales: el clima, las noticias, cómo le estaba yendo a Fernando en el trabajo. Llegamos a su casa y Mariana me dio instrucciones rápidas. Mateo acababa de comer. Probablemente dormiría en una hora. Sus biberones estaban preparados en el refri por si acaso me marcara si pasaba cualquier cosa. Le dije que no se preocupara, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Se fueron finalmente, y yo me quedé sola en esa casa enorme con mi nieto dormido en su Moisés de la sala. Esperé unos 10 minutos para asegurarme de que no se les hubiera olvidado algo y regresaran. Luego, con el corazón latiéndome como tambor, saqué la cámara de mi bolsa y subí al cuarto de Mateo. El bebé seguía dormido abajo, así que tenía tiempo. Entré al cuarto y lo primero que hice fue conectar la cámara a un enchufe que había detrás del librero. Luego, siguiendo las instrucciones de don Héctor, saqué mi celular y abrí la aplicación. Tuve que intentar varias veces antes de lograr conectar la cámara al wifi de la casa. Mis manos temblaban tanto que me equivocaba al escribir la contraseña. Finalmente la cámara se conectó. La pantalla de mi celular mostró la imagen del cuarto desde el ángulo de la cámara. Perfecto. Se veía toda la cuna,
el cambiador, la mecedora donde Brenda se sentaba. Ahora tenía que camuflarla. Acomodé 2 peluches grandes, un oso café y un elefante azul, de manera que ocultaran la cámara pero sin bloquear completamente su lente. Tuve que ajustar varias veces hasta que quedó perfecto. Desde mi celular podía ver claramente, pero si alguien entraba al cuarto y miraba el librero, solo vería un montón de peluches acomodados. Antes de bajar, me aseguré de que todo quedara exactamente como estaba antes. No quería que Mariana notara nada diferente cuando regresara. Revisé que no hubiera dejado nada tirado, que los peluches se vieran naturales, que el cable de la cámara no fuera visible. Satisfecha con mi trabajo, regresé a la sala donde Mateo empezaba a moverse, señal de que estaba despertando. Lo cargué, lo mecí, jugué con él. Intentaba actuar normal, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Ya estaba hecho. La cámara estaba instalada y funcionando. A partir del lunes, cuando Brenda volviera a trabajar, sabría la verdad. Mariana y Fernando regresaron 2 horas después, cargados de bolsas. Les ayudé a meter todo a la casa y luego me despedí. Mariana me agradeció por cuidar a Mateo y me dio un beso en la mejilla. Me sentí culpable por haberlos engañado, por estar haciendo algo a sus espaldas, pero ese sentimiento de culpa era pequeño comparado con mi necesidad de proteger a mi nieto. Esa noche, ya en mi casa, abrí la aplicación en mi celular. Podía ver el cuarto de Mateo en tiempo real. Estaba oscuro, iluminado apenas por una lamparita de noche. Podía distinguir la cuna donde Mateo dormía. La cámara funcionaba perfectamente. Ahora solo tenía que esperar al lunes. El domingo pasó con una lentitud desesperante. Intenté distraerme limpiando la casa, viendo televisión. Pero cada 2 por 3 agarraba mi celular y abría la aplicación. Veía a Mariana entrando al cuarto a cambiarle el pañal a Mateo, a Fernando meciendo al bebé en la mecedora. Escenas normales de papás cuidando a su hijo. Nada fuera de lo común. Pero el lunes sería diferente. El lunes volvería Brenda. No dormí bien esa noche. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, preguntándome qué encontraría en esas grabaciones. Una parte de mí esperaba equivocarme, descubrir que Brenda era en realidad una buena niñera y que yo solo era una abuela paranoica que veía peligros inexistentes. Pero otra parte de mí, la parte que había visto esos moretones, que había escuchado esa voz llena de rabia, esa parte sabía que iba a encontrar algo malo. El lunes desperté a las 6 de la mañana, 2 horas antes de que Brenda llegara a casa de Mariana. Me preparé un café y me senté en la mesa de mi cocina con mi celular en la mano. A las 8 en punto vi en la pantalla cómo se abría la puerta del cuarto y entraba Brenda. Traía a Mateo en brazos. Mariana probablemente ya se había ido al trabajo y le había dejado al bebé. Brenda acostó a Mateo en la cuna y yo esperaba que lo arrullara, que le hablara con cariño. Pero no hizo nada de eso. Simplemente dejó al bebé ahí, verificó que tuviera su pañal limpio y salió del cuarto. Pasó casi 1 hora antes de que regresara. Mateo había empezado a llorar. Ese llanto que los bebés hacen cuando tienen hambre o necesitan atención. Pero Brenda no subía. El llanto se hacía más fuerte, más desesperado. Yo apretaba mi celular con fuerza, conteniendo las ganas de salir corriendo a esa casa y cargar a mi nieto. Finalmente, después de que el bebé llevara llorando casi 20 minutos sin parar, Brenda entró al cuarto. La vi en la pantalla, y su expresión no era de preocupación sino de molestia. Se acercó a la cuna y le dijo con voz dura: «Ya cállate, no tienes nada. ¿Acabas de comer?» Pero Mateo no se callaba. Seguía llorando, estirando sus bracitos. Brenda lo ignoró por unos segundos, revisando su celular. Luego, con movimientos bruscos, lo levantó de la cuna. No con la delicadeza que se debe tener con un bebé, sino con impaciencia.
casi con rabia. Lo llevó al cambiador, le quitó el pañal de forma tosca, y cuando el bebé seguía llorando, le dio una palmada fuerte en la pierna. Me quedé paralizada. No fue una nalgadita suave como a veces los papás les dan a los bebés. Fue un golpe fuerte, que resonó incluso a través de la grabación. Mateo gritó aún más fuerte, y Brenda le gritó de vuelta. «Te dije que te callaras. ¿Qué no entiendes?» Terminó de cambiarle el pañal prácticamente aventándolo de un lado a otro. Lo regresó a la cuna y salió del cuarto, azotando la puerta. Yo estaba temblando. Las lágrimas corrían por mi cara sin que pudiera controlarlas. Acababa de ver con mis propios ojos lo que había sospechado, pero verlo en realidad era 1000 veces peor que imaginarlo. Ese monstruo estaba lastimando a mi nieto, y mi hija no tenía idea. Quería llamar a Mariana en ese mismo instante, contarle lo que había visto, exigirle que corriera a Brenda inmediatamente. Pero me detuve. Si le decía ahora me preguntaría cómo lo sabía, y tendría que confesar lo de la cámara. Podría enojarse tanto que no me creyera. Podría pensar que estaba inventando cosas. Podría incluso acusarme de violar su privacidad. Necesitaba más evidencia. Necesitaba grabaciones claras, indiscutibles, que ni ella ni nadie pudiera negar. Así que me obligué a esperar, a seguir viendo. Durante el resto de ese día, grabé todo. Vi cómo Brenda levantaba bruscamente a Mateo cada vez que lloraba, cómo lo dejaba solo en la cuna por horas mientras ella estaba abajo viendo televisión o en su celular, cómo le hablaba con palabras duras, amenazantes. En un momento le cambió el pañal de forma tan violenta que el bebé se golpeó la cabeza contra el cambiador. Brenda ni siquiera verificó si estaba bien, solo lo regresó a la cuna murmurando groserías. Cada escena era como un cuchillo en mi corazón, pero me obligué a seguir viendo, a seguir grabando. Necesitaba evidencia suficiente. El martes fue igual. Y el miércoles. Y el jueves. Cada día Brenda se comportaba de la misma manera cuando estaba sola con Mateo. Gritándole, ignorándolo, tratándolo con una rudeza que me partía el alma. Pero cada vez que Mariana llegaba del trabajo, Brenda se transformaba. Se volvía dulce, atenta, profesional. Le daba reportes detallados de lo bien que había comido el bebé, de cuánto había dormido, de lo tranquilo que había estado. Y Mariana le creía todo, sin sospechar nada. El viernes por la mañana ya no pude más. Tenía 4 días completos de grabaciones. Tenía evidencia más que suficiente. Llamé a don Héctor y le pedí que me ayudara a descargar todos los videos en mi celular para poder mostrárselos a Mariana. Él vino a mi casa esa tarde y me enseñó cómo hacer copias de seguridad de los videos más importantes en mi correo electrónico y en una memoria USB que tenía guardada. Seleccionamos las escenas más claras y más graves: los golpes, los gritos, la negligencia, el maltrato emocional. Don Héctor me preguntó qué ibas a hacer con eso. Le dije que se lo mostraría a Mariana. Me advirtió que me preparara para su reacción, que era probable que se enojara conmigo por haber instalado la cámara sin su permiso. Pero también me dijo que estaba haciendo lo correcto, que proteger a un niño siempre sería más importante que cualquier otra cosa. Esa noche le mandé un mensaje a Mariana. Le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente, que era algo muy importante sobre Mateo. Ella me respondió preocupada, preguntándome si el bebé estaba bien. Le dije que sí, que el bebé estaba bien en ese momento, pero que necesitaba verla lo antes posible. Acordamos que iría a su casa el sábado por la mañana. No dormí nada esa noche. Practicaba mentalmente cómo le diría, cómo le mostraría los videos, cómo manejaría su reacción. Sabía que iba a ser una conversación difícil, probablemente la más difícil que habíamos tenido jamás, pero tenía que hacerlo, no por mí, sino por Mateo. El sábado llegué a casa de Mariana a las 10 de la mañana. Fernando había salido con unos amigos,
así que estábamos solo ella, Mateo y yo. Mariana me recibió con cierta preocupación en el rostro, probablemente esperando malas noticias médicas o algo así. Me ofreció café, y yo acepté. Necesitaba hacer algo con las manos para calmar los nervios. Nos sentamos en la sala. Mateo estaba en su silla mecedora, jugando tranquilamente con un sonajero. Mariana me miraba expectante, esperando que hablara. Respiré profundo y comencé. Le dije que lo que iba a contarle probablemente la enojaría conmigo, pero que necesitaba que escuchara todo antes de reaccionar. Ella frunció el ceño, pero asintió. Le conté que había instalado una cámara en el cuarto de Mateo hacía una semana. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la indignación. Empezó a decir algo, pero le pedí por favor que me dejara terminar. Le expliqué que había estado preocupada por el trato que Brenda le daba a Mateo, que había notado señales preocupantes, que nadie me creía y que necesitaba saber con certeza qué estaba pasando. Mariana me interrumpió ahí. Me dijo con voz temblorosa de rabia que cómo me atrevía a instalar una cámara en su casa sin su permiso, que eso era invasión de privacidad, que era ilegal, que no podía creer que yo hubiera hecho algo así. Intentó seguir hablando, pero yo la detuve. Le dije que tenía razón, que tal vez lo que había hecho estaba mal, pero que antes de seguir discutiendo sobre eso, necesitaba que viera algo. Saqué mi celular y abrí el primer video que había guardado. Era del lunes, la escena donde Brenda le daba el golpe fuerte en la pierna a Mateo. Le mostré el celular y le dije, «Mira esto antes de decir nada más». La vi observar la pantalla. Al principio su expresión era de molestia, de resistencia a lo que estaba viendo. Pero conforme el video avanzaba, conforme escuchaba los gritos de Brenda, conforme veía el golpe, su rostro se fue transformando. La rabia dio paso a la confusión, luego a la incredulidad y finalmente al horror absoluto. Cuando terminó el primer video, no dijo nada. Tenía la mano tapándose la boca, los ojos muy abiertos. Le mostré el segundo video, el del miércoles cuando Brenda dejó llorar a Mateo por casi una hora sin atenderlo. Luego el tercero, donde Brenda aventaba al bebé contra el cambiador y le hablaba con groserías. Luego el cuarto, el quinto, el sexto. Con cada video que veía, Mariana se iba desmoronando más. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas en silencio. Sus manos temblaban sosteniendo mi celular. Cuando terminamos de ver todos los videos que había seleccionado, ella me devolvió el celular sin poder hablar. Se levantó, caminó hacia donde estaba Mateo, lo cargó y lo abrazó contra su pecho, llorando sin control. Yo también estaba llorando. Me acerqué a ella y la abracé a las dos, a ella y a mi nieto. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo lloramos juntas, procesando el horror de lo que acabábamos de confirmar. Finalmente, Mariana habló entre sollozos. «Perdóname, mamá. Perdóname por no creerte. Perdóname por dejarlo en manos de ese monstruo. Perdóname». Le dije que no había nada que perdonar, que ella había confiado en alguien que parecía profesional y confiable, que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero ella seguía llorando, repitiendo una y otra vez que cómo no se había dado cuenta. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan ingenua? Le repetí que lo importante ahora no era culparse a sí misma, sino actuar. Teníamos que proteger a Mateo. Teníamos que asegurarnos de que Brenda nunca más pudiera lastimar a otro niño. Cuando finalmente se calmó un poco, nos sentamos de nuevo. Mariana seguía abrazando a Mateo como si tuviera miedo de soltarlo. Me preguntó qué debíamos hacer. Le dije que primero, obviamente, Brenda tenía que ser despedida de inmediato. Segundo, teníamos que llevar a Mateo al pediatra para que lo revisara completamente y documentara cualquier lesión. Y tercero, teníamos que denunciar a Brenda ante las autoridades.
Mariana asintió a todo. Sacó su celular y le marcó a Brenda. Cuando la muchacha contestó, Mariana le dijo con voz firme que sus servicios ya no eran requeridos, que no necesitaba regresar el lunes ni ningún otro día, y que le depositaría su liquidación en los próximos días. Brenda empezó a preguntar qué había pasado, si había hecho algo mal, pero Mariana simplemente le repitió que no regresara, y colgó. Luego bloqueó su número. El siguiente paso fue más difícil. Tenía que decirle a Fernando. Mariana le marcó y le pidió que regresara a casa lo antes posible, que había pasado algo grave. Fernando llegó media hora después, alarmado. Cuando Mariana le contó lo que había descubierto y le mostró los videos, su reacción fue de furia absoluta. Quería salir inmediatamente a buscar a Brenda, confrontarla, hacer quién sabe qué. Mariana tuvo que calmarlo, recordarle que lo importante era cuidar de Mateo y hacer las cosas por la vía legal. Fernando finalmente se calmó. Me pidió perdón a mí también, por no haberme creído, por haber respaldado las decisiones de Mariana sin cuestionarlas. Le dije lo mismo que le había dicho a ella. No había nada que perdonar. Habían confiado en la persona equivocada, nada más. Esa misma tarde llevamos a Mateo al hospital. El pediatra de urgencias lo revisó completamente. Encontró varios moretones en diferentes etapas de sanación en sus piernas y brazos, consistentes con maltrato físico. También notó que el bebé estaba por debajo del peso esperado para su edad, señal de que probablemente no lo alimentaban adecuadamente. El doctor documentó todo, tomó fotografías de las lesiones y nos dio un reporte médico completo. Nos recomendó que presentáramos una denuncia ante la fiscalía y que también reportáramos el caso a la agencia que había enviado a Brenda. El domingo, con el reporte médico en mano y los videos guardados en una memoria USB, fuimos a presentar la denuncia. El Ministerio Público nos atendió y escuchó todo el caso. Revisó los videos, leyó el reporte médico y nos dijo que había elementos suficientes para abrir una investigación contra Brenda por maltrato infantil. Nos explicó que el proceso podría tardar meses, que Brenda sería citada a declarar, que posiblemente tendríamos que testificar, pero que lo importante era que había quedado registrado, que había evidencia y que Brenda no podría volver a trabajar con niños mientras tuviera una investigación abierta. También fuimos a la agencia que había recomendado a Brenda. La dueña, una señora de unos 50 años que se presentó como licenciada Gutiérrez, nos recibió en su oficina. Cuando le mostramos los videos, se puso pálida. Nos dijo que era la primera queja que recibían sobre Brenda, que las referencias de sus trabajos anteriores habían sido excelentes, que no entendía qué había pasado. Le dijimos que no nos importaba qué tan buenas fueran sus referencias anteriores, que la realidad era que había maltratado a nuestro bebé. La licenciada nos aseguró que cancelarían el perfil de Brenda inmediatamente, que no la volverían a recomendar y que revisarían más cuidadosamente a sus otras empleadas. Salimos de esa oficina sintiendo que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Brenda ya no podría lastimar a Mateo nunca más. Y si lográbamos que la fiscalía la sancionara, tampoco podría lastimar a ningún otro niño. No era venganza lo que buscábamos. Era justicia. Era protección. Durante las siguientes semanas, Mariana se tomó licencia en su trabajo para quedarse en casa con Mateo. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, para reconstruir su confianza como madre, para estar presente con su bebé. Fernando también se tomó unos días libres. Yo iba a visitarlos todos los días, ayudando en lo que podía, pero sobre todo acompañándolos en ese proceso doloroso de sanación. La denuncia que presentamos contra Brenda siguió su curso. 2 semanas después de haberla presentado, recibimos una notificación de la Fiscalía informándonos que Brenda había sido citada a declarar. Mariana estaba nerviosa ante la posibilidad de encontrársela en los juzgados, pero yo le dije que tenía que ser fuerte,
que tenía que pensar en Mateo, que esto era necesario. El día de la audiencia fuimos todos, Mariana, Fernando y yo. Nos sentamos en la sala de espera, viendo pasar a gente con diferentes casos, algunos claramente más graves que el nuestro. Cuando finalmente nos llamaron, entramos a una oficina donde estaba el agente del Ministerio Público que llevaba nuestro caso. Brenda todavía no llegaba. Esperamos casi una hora. El agente nos explicó que si Brenda no se presentaba, se emitiría una orden de comparecencia y podrían arrestarla. Finalmente, cuando ya casi nos íbamos, llegó. Entró a la oficina con una actitud completamente diferente a la profesional y correcta que siempre mostraba. Venía con ropa casual, sin maquillaje, el cabello descuidado. Nos miró con odio apenas disimulado. El agente le mostró los videos. La hizo verlos todos, uno por uno. Al principio Brenda intentó negar que fuera ella, pero era obvio que sí lo era. Luego intentó justificarse diciendo que Mateo era un bebé muy difícil, muy llorón, que cualquier niñera se hubiera desesperado. El agente le respondió firmemente que no había justificación para el maltrato infantil, que lo que se veía en los videos constituía violencia contra un menor. Brenda finalmente se quebró. Empezó a llorar, diciendo que no quería ir a la cárcel, que ella solo estaba estresada, que no había querido lastimar al bebé. El agente le explicó que dependiendo de cómo avanzara la investigación y del resultado de los peritajes médicos, podría enfrentar cargos penales que incluían de 6 meses a 4 años de prisión, además de tener antecedentes que le impedirían trabajar con niños en el futuro. Salimos de ahí sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque Brenda estaba enfrentando consecuencias, porque el sistema estaba funcionando. Pero tristeza porque todo esto había sido necesario, porque mi nieto había tenido que sufrir para que llegáramos a este punto. En las semanas siguientes, Mateo empezó a cambiar. Poco a poco fue recuperando esa alegría y esa vivacidad que había perdido. Volvió a sonreír cuando alguien entraba a su cuarto. Volvió a estirar los bracitos para que lo cargaran. Volvió a balbucear y a jugar. Era como ver florecer una planta que había estado marchitándose. El pediatra nos dijo que los bebés eran resilientes, que con el tiempo Mateo no recordaría conscientemente lo que había pasado, pero que era crucial que ahora recibiera mucho amor, mucha atención, mucha seguridad. Mariana decidió no regresar al trabajo de tiempo completo. Negoció con su empresa para trabajar medio tiempo desde casa, de manera que pudiera estar presente para Mateo. Fernando también ajustó sus horarios para poder ayudar más. Y yo, por supuesto, estaba ahí todos los días. Esta vez nadie cuestionaba mi presencia. Al contrario, Mariana me decía constantemente cuánto necesitaba mi ayuda, cuánto valoraba mi experiencia, cuánto se arrepentía de no haberme escuchado desde el principio. Le dije 1 y 1000 veces que ya no había que pensar en eso, que lo importante era el presente y el futuro. Pero sé que ella cargaba con esa culpa. Una noche, mientras tomábamos café en su cocina después de haber dormido a Mateo, me dijo llorando que cómo podría perdonarse a sí misma por haber dejado a su hijo en manos de alguien así, por no haber visto las señales, por haberme llamado exagerada cuando yo estaba tratando de proteger a su bebé. Le tomé las manos y le dije algo que mi mamá me había dicho a mí cuando uno de mis hijos se enfermó gravemente, y yo me culpaba por no haberlo llevado al doctor antes. El camino de la maternidad está lleno de decisiones, y algunas inevitablemente van a ser equivocadas. Lo que te hace buena madre no es nunca equivocarte, sino reconocer cuando lo haces, aprender de ello y hacer todo lo posible por corregirlo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Le dije que ella había confiado en las personas equivocadas, sí, pero que en cuanto tuvo evidencia, había actuado inmediatamente. Había protegido a su hijo. Había hecho lo correcto. Mariana lloró en mis brazos como cuando era niña y se caía o alguien la molestaba en la escuela.
y yo la consolé como entonces, recordándole que yo siempre estaría ahí para ella y para Mateo, sin importar qué. El caso contra Brenda siguió avanzando. Después de varios meses de investigación, la fiscalía determinó que había elementos suficientes para llevarla a juicio. Le ofrecieron un trato. Si se declaraba culpable y aceptaba tomar clases de manejo de la ira y nunca volver a trabajar con menores, la pena de prisión sería suspendida y solo tendría que cumplir con servicio comunitario y libertad condicional. Brenda aceptó el trato. No fue la justicia completa que tal vez hubiéramos querido, pero al menos garantizaba que no volvería a estar cerca de niños. La agencia que la había recomendado también enfrentó consecuencias. Después de nuestra denuncia, otras 2 familias se presentaron reportando sospechas similares sobre Brenda. La Secretaría del Trabajo investigó a la agencia y encontró múltiples irregularidades en sus procesos de contratación y verificación de referencias. Les impusieron una multa considerable y tuvieron que cerrar temporalmente mientras implementaban mejores protocolos de seguridad. Mariana y Fernando decidieron que no volverían a contratar una niñera. Entre el trabajo de medio tiempo de Mariana, los horarios ajustados de Fernando y mi ayuda constante, logramos crear un sistema que funcionaba. Mateo no volvería a estar al cuidado de extraños, al menos no mientras fuera tan pequeño e indefenso. Poco a poco la vida fue encontrando un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Los moretones de Mateo sanaron. Su peso se recuperó. Su desarrollo siguió su curso normal. A los 8 meses empezó a gatear. A los 11 meses dijo sus primeras palabras. Y justo cuando estaba por cumplir 1 año, dio sus primeros pasitos tambaleantes. Cada uno de esos momentos fue celebrado con una alegría mezclada con alivio. Alivio de que Mateo estuviera bien, de que hubiera superado esa experiencia terrible, de que tuviera toda la vida por delante. Fernando me decía a menudo: «Suegra, usted le salvó la vida a mi hijo». Y aunque yo le respondía que no exagerara, que Brenda no había llegado tan lejos, en el fondo sabía que tal vez no la vida, pero sí le había salvado de un trauma profundo, de heridas que pudieron haber sido mucho peores. La relación entre Mariana y yo también cambió. Ya no había esa tensión de antes, esa sensación de que yo era la suegra entrometida y ella la hija moderna que lo sabía todo. Ahora había un respeto mutuo, un reconocimiento de que ambas teníamos algo que aportar. Ella tenía la educación, la información actualizada, el acceso a recursos modernos. Yo tenía la experiencia, el instinto, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Juntas formábamos un equipo mejor que separadas. Un día, cuando Mateo ya tenía 1 año y medio, Mariana me preguntó si podía contarle algo. Le dije que por supuesto. Se quedó callada un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Luego me dijo: «Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que vivías en el pasado, que no entendías las dinámicas modernas?» Asentí. «Quiero que sepas que estaba equivocada. No es que vivieras en el pasado, es que tú tenías la sabiduría de generaciones, de haber visto cosas que yo todavía no he visto. Y yo, en mi arrogancia de mujer joven y educada, pensé que eso no valía nada comparado con certificados y referencias profesionales. Me equivoqué. Le dije que no tenía que disculparse más, que ya habíamos hablado de eso. Pero ella insistió. «No es solo una disculpa, mamá. Es un reconocimiento. Necesito que sepas que ahora entiendo el valor de lo que tú traes a la mesa. Necesito que sepas que confío en tu instinto, en tu experiencia, en tu sabiduría. Y necesito que sepas que nunca más voy a ignorar tus preocupaciones cuando se trate de Mateo». Esas palabras significaron más para mí que cualquier otra cosa. Porque no era solo que mi hija me estuviera dando la razón. Era que finalmente había encontrado ese balance entre lo antiguo y lo nuevo, entre la sabiduría de la experiencia y el conocimiento moderno, entre las generaciones. Cuando Mateo cumplió 2 años,
Hicimos una fiesta grande. Invitamos a toda la familia, a los amigos cercanos, a los vecinos. Había pastel, globos, piñata, regalos. Mateo, vestido con un trajecito que le había comprado don Héctor, corría por el jardín persiguiendo burbujas, riendo con esa risa cristalina que solo los niños tienen. En un momento de la fiesta, Mariana se acercó a mí con una copa de ponche en la mano. Me abrazó y me susurró al oído: «Gracias por nunca rendirte con nosotros. Gracias por hacer lo que tenías que hacer, aunque me enojara contigo. Gracias por amar a mi hijo lo suficiente como para arriesgarte a perderme a mí». Le respondí que nunca había riesgo de perderla, que una madre nunca se rinde con sus hijos, sin importar qué. Miramos juntas a Mateo jugando, tan feliz, tan sano, tan lleno de vida. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Cada momento de angustia, cada lágrima, cada confrontación, cada momento de duda. Porque al final había logrado lo único que realmente importaba: proteger a un niño indefenso. Don Héctor también vino a la fiesta. Mariana le había insistido en que viniera. Quería agradecerle personalmente por su ayuda. Cuando él llegó, cargando un regalo enorme para Mateo, Mariana lo abrazó y le dijo entre lágrimas que gracias a él su hijo estaba seguro. Don Héctor, siempre humilde, le restó importancia diciendo que él solo había conseguido una cámara, que la verdadera héroe había sido yo. Pero yo sabía que sin su ayuda, sin su conocimiento de tecnología, sin su disposición a ayudar sin hacer preguntas, nada de esto hubiera sido posible. Cuando me acerqué a agradecerle de nuevo, él me tomó de las manos y me dijo: «Teresa, en mis 78 años he visto mucha maldad en el mundo, pero también he visto valentía, amor, determinación. Usted representa lo mejor que tenemos los seres humanos, la capacidad de proteger a los más vulnerables sin importar el costo personal». Fue un honor ayudarla. Sus palabras me llegaron al corazón, porque aunque muchos me felicitaban por lo que había hecho, siempre quedaba esa duda interior. ¿Había hecho lo correcto al instalar la cámara sin permiso? ¿Había violado la privacidad de mi hija? ¿Había cruzado una línea que no debería haber cruzado? Pero cuando escuchaba a don Héctor, cuando veía a Mateo corriendo feliz, cuando Mariana me abrazaba agradecida, todas esas dudas se disipaban. Había hecho lo que tenía que hacer, y lo volveríamos a hacer sin pensarlo. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Fernando recibió una promoción en su trabajo que le permitió tener horarios más flexibles. Mariana empezó a disfrutar realmente de su maternidad, sin la presión de tener que dejarlo todo perfecto, sin la ansiedad de tener que probarse a sí misma como la madre perfecta. Aprendió a confiar en su instinto, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a aceptar que criar a un hijo es un trabajo de equipo. Mateo crecía sano y feliz. A los 2 años y medio ya hablaba en oraciones completas. Reconocía colores y formas, cantaba canciones. Era un niño curioso, alegre, cariñoso. No había señales de trauma, ninguna secuela visible de aquellos meses terribles con Brenda. Los doctores nos habían dicho que era muy pequeño cuando pasó todo, que probablemente no tendría recuerdos conscientes de ello. Solo esperábamos que así fuera. Un día, mientras cuidaba a Mateo en mi casa, el niño encontró una foto vieja mía de cuando yo tenía unos 30 años. Me señaló en la foto y me dijo: «¿Esa eres tú, abuela?». Le dije que sí. Me preguntó: «¿Por qué te ves diferente?». Le expliqué que esa foto era de hace muchos años, cuando yo era joven. Me miró con esos ojos grandes y sabios que a veces tienen los niños y me dijo: «Pero sigues siendo tú, ¿verdad?». Le respondí que sí, que seguía siendo yo, solo que más vieja. Esa conversación simple me hizo reflexionar sobre todo lo que había pasado. Yo seguía siendo yo, la misma Teresa que había nacido en un barrio humilde de Guadalajara.
La misma que había trabajado desde los 14 años. La misma que había criado 3 hijos. La misma que había enviudado a los 61. Pero también era diferente. Había aprendido cosas que nunca imaginé que aprendería. Había usado tecnología que jamás pensé que usaría. Había enfrentado situaciones que nunca creí que tendría que enfrentar. Y lo más importante, había aprendido que nunca es tarde para defender lo que es correcto, que la edad no es excusa para quedarse callada ante la injusticia, que el amor de una abuela por su nieto puede mover montañas si es necesario. Pensé en todas las otras abuelas que tal vez están pasando por algo similar, que ven señales de que algo anda mal con sus nietos, pero nadie les cree, que son acusadas de exageradas, entrometidas, anticuadas. Y quiero decirles a todas ellas, confíen en su instinto. Si algo les dice que su nieto está en peligro, no se queden calladas. Busquen evidencia si es necesario. Confronten aunque les cueste relaciones familiares. Porque al final, lo único que realmente importa es la seguridad de ese niño. No estoy diciendo que todas las niñeras sean malas. Sé que hay miles de mujeres maravillosas dedicadas al cuidado de niños, que lo hacen con amor y profesionalismo. Pero también sé que hay personas que no deberían estar cerca de niños. Personas que esconden su verdadera naturaleza detrás de sonrisas y certificados. Y es nuestra responsabilidad como familia proteger a los más vulnerables. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿haría algo diferente? Tal vez habría insistido más desde el principio. Tal vez habría sido más firme en mis objeciones a Brenda. Pero no me arrepiento de haber instalado la cámara. Algunos dirán que violé la privacidad de mi hija, y tal vez tengan razón legalmente. Pero moralmente, éticamente, hice lo correcto. Porque la privacidad de un adulto nunca puede ser más importante que la seguridad de un niño. Ahora, mientras escribo esta historia, Mateo tiene 3 años. Va a un preescolar cercano donde Mariana y Fernando investigaron exhaustivamente. Visitaron múltiples veces, conocieron a todas las maestras, revisaron las instalaciones, hablaron con otros padres, no dejaron nada al azar. Y yo los visito todos los días después de que regresan de la escuela, para jugar con mi nieto, para ayudar con la cena, para estar presente en su vida. La relación entre Mariana y yo nunca ha sido mejor. Hay un respeto mutuo, una confianza renovada, un reconocimiento de que ambas tenemos algo valioso que aportar. Ella ya no me ve como la suegra anticuada que no entiende el mundo moderno, y yo ya no la veo como la hija arrogante que cree saberlo todo. Somos un equipo, trabajando juntas por el bienestar de Mateo. Fernando también cambió su actitud hacia mí. Antes era cortés pero distante. El yerno que cumple con su deber pero no más. Ahora me trata con un cariño genuino. Me consulta sobre decisiones importantes. Valora mi opinión. Me dice a menudo que le agradece a Dios que Mateo tenga una abuela como yo. Alguien que nunca se rinde, que siempre está vigilante. Hace unos meses recibimos una notificación final sobre el caso de Brenda. Había cumplido con todas las condiciones de su sentencia. El servicio comunitario, las clases de manejo de la ira, las sesiones con el psicólogo. Su registro de antecedentes ahora mostraba la condena por maltrato infantil, lo que significaba que si intentaba trabajar con niños nuevamente, ese antecedente aparecería en cualquier verificación de antecedentes. No era la justicia perfecta. No la habían encarcelado, pero al menos había consecuencias. Al menos otros padres estarían advertidos. Mariana me preguntó cómo me sentía al respecto. Le dije la verdad, que me hubiera gustado que la sentencia fuera más severa, que parte de mí quería que pasara años en prisión por lo que le hizo a Mateo. Pero también reconocí que el sistema legal tiene sus propios procesos, sus propias lógicas, y que al final lo importante era que Brenda ya no podría lastimar a otros niños con la misma facilidad. Lo que sí me quedó claro es que el sistema no es perfecto,
que las agencias de niñeras no siempre verifican bien a sus empleadas, que los certificados y diplomas no garantizan nada sobre el carácter de una persona, que las referencias pueden ser falsas o manipuladas, y que al final, la única verdadera protección para un niño es la vigilancia constante de una familia que ama a ese niño lo suficiente como para cuestionar, investigar y actuar cuando algo no se siente bien. Ahora, cuando veo las noticias y escucho sobre casos de maltrato infantil en guarderías o con niñeras, me duele el corazón, porque sé que muchos de esos casos pudieron haberse prevenido si alguien hubiera prestado atención a las señales, si alguien hubiera insistido cuando algo no se sentía bien, si alguien hubiera tenido el valor de investigar más allá de las apariencias. Y por eso comparto mi historia. No para presumir de lo que hice, no para que me llamen heroína o valiente, sino para que otras abuelas, otros padres, otras familias sepan que está bien desconfiar, que está bien pedir evidencia, que está bien hacer preguntas incómodas, que está bien, incluso, hacer cosas que otros consideren extremas si eso significa proteger a un niño. Porque, al final del día, cuando cierro los ojos en la noche, lo que me permite dormir tranquila no es saber que tenía razón, es saber que Mateo está seguro, que está feliz, que está creciendo en un ambiente de amor y protección. Eso es lo único que realmente importa. Hay algo más que quiero compartir, algo que tal vez sea lo más importante de toda esta historia. Y es esto: nunca subestimen el poder del amor de una abuela. Porque una abuela no es solo alguien que mima a los nietos y les da dulces a escondidas. Una abuela es una guerrera con décadas de experiencia, una protectora feroz que ha visto suficiente vida como para reconocer el peligro cuando lo ve. Cuando nace un nieto, algo se activa en nosotras las abuelas. Es como si todos los instintos maternales que habíamos desarrollado con nuestros propios hijos se multiplicaran, se refinaran, se intensificaran. Ya no somos solo madres, somos madres de madres, protectoras de protectoras. Y ese rol viene con una responsabilidad enorme. Ser los ojos cuando los padres están cegados, ser la voz cuando los padres no quieren escuchar, ser la fuerza cuando los padres están débiles. No siempre es fácil. A menudo significa confrontar a nuestros propios hijos, arriesgarnos a que nos llamen entrometidas, aguantar que nos digan que somos de otra generación y que no entendemos cómo funcionan las cosas ahora. Significa aguantar el dolor de veras a nuestros hijos tomar decisiones que sabemos que son equivocadas, de tener que esperar pacientemente a que se den cuenta por sí mismos, de tener que recoger los pedazos cuando todo sale mal. Pero también significa tener la sabiduría de la experiencia, la perspectiva que solo dan los años, la capacidad de ver patrones que otros no ven porque están muy cerca de la situación. Significa poder decir, yo ya pasé por esto, o yo ya vi esto antes, con la autoridad que dan décadas de vida vivida. Les quiero decir algo a todas las abuelas que me están escuchando. Su instinto vale, su experiencia importa, su amor protector es necesario. No dejen que nadie las haga sentir que son irrelevantes, anticuadas, exageradas. Ustedes son vitales en la vida de sus nietos. Son la última línea de defensa cuando todo lo demás falla. Y a los padres jóvenes les digo, escuchen a sus madres y suegras. No siempre van a tener razón, es cierto. A veces van a exagerar, a veces van a malinterpretar situaciones, a veces van a proyectar sus propios miedos. Pero cuando una abuela que ama a su nieto les dice que algo no está bien, al menos escúchenla. Investiguen, verifiquen. No descarten sus preocupaciones solo porque vienen de alguien de otra generación, porque nosotras, las abuelas, tenemos algo que ningún certificado, ninguna educación moderna, ninguna app de crianza puede dar. Décadas de ver a seres humanos en todas sus facetas. Hemos visto a gente buena y a gente mala.
Hemos visto máscaras caerse y verdaderas naturalezas revelarse. Hemos visto suficiente vida como para reconocer cuando algo no cuadra. Por eso insisto tanto en esto. Confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Si alguien les genera desconfianza sin razón aparente, presten atención a esa sensación. Si notan cambios en su nieto que no pueden explicar, investiguen. No se conformen con explicaciones superficiales. No acepten que los llamen paranoicos o exagerados. Busquen respuestas. Y si tienen que hacer algo controvertido, como yo hice con la cámara, háganlo, porque es mejor pedir perdón después que cargar con la culpa de no haber actuado cuando tenían la oportunidad. Es mejor que su hijo se enoje con ustedes temporalmente a que un niño sufra daño permanente. Es mejor arriesgarse a dañar relaciones familiares que permitir que un niño sea maltratado. Ahora, no estoy diciendo que todas las situaciones requieran medidas tan drásticas como la que yo tomé. Cada caso es diferente, cada familia es diferente. Pero lo que sí digo es que cuando se trata de la seguridad de un niño, no hay que quedarse con dudas. Hay que actuar. Hay que buscar la verdad. Hay que proteger al vulnerable. Y si al hacerlo descubren que estaban equivocados, que todo estaba bien, que sus sospechas eran infundadas, entonces pueden disculparse, pueden reconocer su error, pueden aprender de la experiencia. Pero al menos sabrán, al menos tendrán la certeza. Al menos podrán dormir en paz sabiendo que hicieron todo lo posible por proteger a ese niño. Porque eso es lo que significa amar de verdad. Estar dispuesto a equivocarse, a verse tonto, a ser malentendido, si eso significa mantener seguro al ser amado. Y las abuelas sabemos amar así. Hemos amado a nuestros hijos así. Y ahora amamos a nuestros nietos con esa misma intensidad multiplicada. Déjenme preguntarles algo. Si ustedes tuvieran una corazonada sobre su nieto o hijo, y si esa situación estuviera en sus manos para protegerlo, ¿se quedarían de brazos cruzados solo por miedo a parecer exagerados? Espero que no. Espero que tengan el valor de actuar, de investigar, de hacer lo que sea necesario. Porque los niños no pueden defenderse solos. Necesitan adultos valientes que estén dispuestos a enfrentar incomodidades por ellos. Y esto no aplica solo para casos de maltrato con niñeras. Aplica para cualquier situación donde un niño pueda estar en riesgo. Bullying en la escuela que los maestros minimizan. Familiares o amigos con comportamientos inapropiados que todos ignoran. Situaciones de negligencia que se normalizan. Cualquier circunstancia donde un niño necesita un adulto que alce la voz por él. Porque los niños son vulnerables. Dependen completamente de los adultos para su seguridad, su bienestar, su desarrollo. Y nosotros tenemos la responsabilidad sagrada de ser sus protectores. No importa si eso nos hace impopulares. No importa si nos llaman locos, exagerados, entrometidos. Lo único que importa es que el niño esté seguro. Nunca es tarde para defender a quien lo necesita. Yo tenía 71 años cuando pasó todo esto. Muchos dirían que a esa edad ya debería estar descansando, dejando que los jóvenes se encarguen de todo. Pero la edad no es excusa para la pasividad. La edad nos da sabiduría, experiencia, perspectiva. Y esas son herramientas poderosas cuando se usan para proteger a los vulnerables. Así que si están viviendo una situación similar, si tienen sospechas de que algo anda mal con algún niño en su familia, no se queden callados. No asuman que otros se encargarán. No piensen que tal vez están exagerando. Actúen, investiguen, busquen la verdad. Y si encuentran que algo malo está pasando, hagan lo que sea necesario para detenerlo. Y si las personas a tu alrededor no te están escuchando, ¿qué sentido tiene no hacer nada si está en tus manos hacer algo al respecto? Mejor hacer y después pedir perdón, a quedarse de brazos cruzados pensando en qué dirán.
A veces hay que tomar decisiones difíciles cuando sabemos que algo no está bien. Porque al final, lo que queda no son las opiniones de la gente, no son las críticas, no son las relaciones tensas. Lo que queda es el niño que salvaste, la vida que protegiste, el daño que preveniste. Y eso vale más que cualquier otra cosa en el mundo. Yo miro a Mateo ahora, corriendo por mi casa, riendo, jugando, completamente feliz. Y sé que todo valió la pena. Cada lágrima, cada confrontación, cada momento de duda. Porque él está bien, está seguro, está amado. Y yo contribuí a eso de la manera que pude, con las herramientas que tenía, con el valor que me dieron mis 71 años de vida. Nunca es tarde para proteger a quien amas. Nunca es tarde para defender lo correcto. Nunca es tarde para usar tu voz, tu experiencia, tu instinto para hacer una diferencia en la vida de un niño. Eso es lo que quiero que se lleven de mi historia. Y recuerden, ustedes conocen a sus nietos, a sus hijos, mejor que nadie. Si algo les dice que algo anda mal, probablemente tienen razón. No ignoren esa voz interior que les está alertando. Es el amor hablando, la experiencia advirtiendo, el instinto protegiendo. Escúchenla. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les sirva, que les dé fuerza si están enfrentando algo similar, que les recuerde que nunca es tarde para hacer lo correcto. Y si están criando a sus hijos o cuidando a sus nietos, recuerden siempre, la seguridad del niño es lo primero. Todo lo demás es secundario. Si este video les gustó, si les llegó al corazón, si creen que puede ayudar a alguien más, por favor denle like y compártanlo. Dejen un comentario contándome qué les pareció y de qué país o ciudad nos están viendo. Suscríbanse al canal para no perderse más historias como esta. Su apoyo hace que estas historias lleguen a más personas y nunca saben cuándo alguien puede necesitar escuchar exactamente este mensaje. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y nunca, nunca dejen de proteger a los más vulnerables. Les mando un abrazo grande desde Guadalajara, México, y les deseo lo mejor. Hasta la próxima historia.